Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar otro domingo más compartiendo con ustedes. Esperen que voy a acomodar un poquito la cámara, ahí estamos. Bueno, qué bueno poder estar aquí nuevamente transmitiendo por Facebook Live. Seguramente más tarde va a estar este video también en el canal de YouTube, así que bueno, gracias a todos los que nos están siguiendo por YouTube en este tiempo, cada vez más suscriptores, cada vez más gente compartiendo los videos, comentando, así que muchas gracias a todos. Y bueno, bienvenidos una vez más a todos los que en este momento están entrando a este live de Facebook. Gracias por estar, por compartir este tiempo con nosotros. Bueno, con muchas ganas de estar en este momento hablando de algo que me parece que es sumamente importante, ¿no? Vamos a definir en esta noche si verdaderamente todo seguidor de Jesús es un cristiano. Es un tema bastante importante para tocar. Espero que bueno, que puedan estar con un corazón dispuesto a aprender, con una mente iluminada por el Señor para entender, y que luego de esta hora que vamos a estar hablando nos podamos ir con una idea clara de qué es ser realmente un cristiano, ¿sí? Vamos a estar viendo eso. Así que bueno, un saludito para todos los que se están conectando en esta noche. Voy a ir viendo, bueno, Margarita Luna, creo que está entrando por ahí también, Patricia y Aníbal, que hoy estuvieron con nosotros compartiendo un tiempo aquí de comunión en las islas. Estuvimos ahí pasando un tiempo con parte de la comunidad que pastoreamos. Estuvimos disfrutando un día hermoso de comunión, así que bueno, saludo para todos. Si quieren ya pueden estar compartiendo este video en sus muros para que otros lo puedan estar viendo. Por ahí hay gente que necesita escuchar este mensaje esta noche y sería bueno que lo puedan estar compartiendo ya en sus muros. Así más personas lo ven al mensaje que vamos a estar compartiendo con ustedes a partir de este momento. Así que bueno, bienvenidos, saludos para todos los que están allí. Realmente un privilegio poder tenerlos una noche más. Bueno, como vieron el título que le puse al mensaje de esta noche es ¿todo seguidor de Jesús es cristiano? Esta es una pregunta que nos debemos hacer. En primer lugar, nosotros mismos, ¿sí? Nosotros mismos tenemos que preguntarnos si realmente somos cristianos. En el primer momento, el primer segundo, todos decimos, sí, somos cristianos. ¿Cómo que no vamos a ser cristianos? Sí, que soy cristiano, soy seguidor de Jesús. Decidí seguirlo, Él es mi Señor. Y empezamos a decir un montón de cosas que, bueno, que tal vez suenan correctas, que de repente pueden manifestar lo que yo creo, lo que pienso, lo que me parece. Pero ser cristiano va mucho más allá de lo que creo, de lo que pienso, de lo que me parece. Y esta noche lo vamos a estar develando. No es un misterio, obviamente, pero bueno, vamos a estar definiendo algunas cosas que me parecen sumamente importantes. ¿Por qué? Porque en realidad el mundo está esperando ver cristianos. Dios está esperando ver gente que represente a Cristo en la tierra. Como siempre digo, las religiones no cambian la vida de nadie. Las religiones no nos hacen verdaderos seguidores de Jesucristo. Las religiones no nos transforman a la imagen del Hijo. Y siempre estamos hablando del mismo punto, ¿no? Pero parece que es repetitivo, pero es importante volver una y otra vez sobre este tema, porque en primer lugar, el ser cristiano nos pone en una identidad, ¿sí? Que debe manifestarse de alguna manera. O sea, si digo que soy algo, bueno, eso algo se tiene que ver. Eso algo se tiene que manifestar. Sí, bueno, si yo digo, por ejemplo, soy hincha de un club, ¿sí? Simpatizante de un club, bueno, ¿cómo se va a ver eso? Y bueno, me van a ver con la camiseta del club. De alguna manera voy a mostrar que lo que digo que soy lo estoy expresando de alguna manera. Lamentablemente se ve, y a lo largo del tiempo lo hemos visto, que muchos que dicen ser cristianos no manifiestan el carácter de un cristiano, no manifiestan la vida de un cristiano, no manifiestan la condición que un cristiano debería manifestar, no manifiestan realmente el carácter de Cristo que en la tierra. Entonces, hoy quiero que definamos algunas cosas que me parecen que son sumamente importantes para que nosotros podamos darnos cuenta, a ver dónde estamos parados. Primero y principal, de dónde surge esta definición de cristianos, ¿sí? ¿De dónde surge esta definición de cristianos? ¿Y qué significa realmente ser cristianos? ¿Sí? Y esto es un punto importantísimo, porque si hoy después de 2000 años que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, que bueno, que fue a la cruz, que murió, que resucitó, que ascendió, que fue establecido por el Padre como el Señor de todas las cosas, bueno, después de 2000 años, nosotros nos preguntamos hoy, ¿qué es ser cristiano?
Y bueno, para ser cristiano tenemos que ir al origen. Como siempre digo, cuando vos querés definir algo tenés que ir al origen de las cosas. Y la palabra cristiano tiene un origen, ¿sí? Tiene un origen bíblico que hoy quiero que repasemos. Y de acuerdo a este origen bíblico, vamos a darnos cuenta si realmente somos cristianos o solo simplemente somos seguidores de Jesús. Yo compartí en las redes sociales ayer compartí en Instagram y en Facebook, anoche fue, muy ya avanzada la hora, compartí lo siguiente: ser un seguidor de Jesucristo no te convierte en cristiano. Y muchos pueden decir, pero no, ¿cómo? ¿Qué estás diciendo? Está mal lo que estás diciendo. Denme tiempo, déjenme explicarlo, ¿sí? Me voy a tomar una hora para explicar lo que escribí ayer. Ser un seguidor de Jesucristo no te convierte en cristiano. A Jesús lo seguían multitudes, porque Él tenía algo para darle según sus necesidades. Ellos eran seguidores de una solución a sus problemas. Pero cuando Jesús les dijo que para ser verdaderamente sus seguidores había que negarse a sí mismos, muchos se volvieron atrás. Lo que separa a los seguidores que simpatizan con Jesucristo con los verdaderos seguidores es la motivación de sus corazones. Los primeros quieren lo que Jesús tiene para dar, y los segundos son los que le entregan su vida y viven para Él. Cristiano es aquel en quien la vida y los frutos de Cristo se ven. Y parece que acá terminé la prédica, pero no, hay mucho para decir sobre esto. Sobre lo que acabo de compartir, hay mucho para decir. A los que se están conectando en esta noche les doy la bienvenida. Los invito también, como a todos los demás, que puedan compartir este video en sus muros para que otras personas, sus contactos, puedan ver este video. Y les invito a reflexionar en esta noche qué es ser un verdadero cristiano. ¿Qué es ser cristiano? O sea, definamos la palabra cristiano y cómo se manifiesta un cristiano, ¿sí? Decíamos que no todo seguidor de Jesús es un cristiano. Por eso hoy, cuando arrancábamos y cuando los invité a que vengan a este mensaje esta noche, a compartir este tiempo conmigo, le decía, ¿todo seguidor de Jesús es cristiano? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos. Y en realidad, todo seguidor de Jesús no es cristiano. Vuelvo a repetirlo, tal vez suena muy violento lo que digo. Para la mente religiosa suena violento. Para el egoísmo religioso suena violento. Para el yo cristiano el yo religioso suena muy violento. Es decir, ¿cómo que no soy cristiano si yo sigo a Jesús? Hice la oración de fe, fui al templo, fui a los cultos, siempre estuve allí. ¿Cómo que no soy cristiano? Bueno, es importante que definamos algunas cosas para ver si realmente somos. Porque no todos los seguidores de Jesús son cristianos. Y lo vemos bíblicamente, vemos cuánto mucho lo estaban siguiendo y lo seguían por lo que Jesús daba, y cuando Jesús apretó su mensaje y cuando Jesús dijo lo que realmente era ser un seguidor de Él, muchos se volvieron atrás, dejaron de andar con Él. Entonces, no todo seguidor de Jesús es un verdadero cristiano. Y esta noche lo voy a dar con fundamentos. Pero primero quiero definir algunas cosas. Primero quiero ir al punto donde vamos a ver cuál fue la primera vez que se nombra en la Escritura la palabra cristiano. En realidad, hay 3 veces que se nombra la palabra cristiano en la Biblia. No más. Si encuentran alguna de ustedes, después pásenmela porque no la tengo, pero para mí son 3. Las 3 veces que se nombra es en Antioquía, que ahora lo vamos a leer, cuando la iglesia se convierte al Señor, ahora lo vamos a leer. Cuando Jesús hace su defensa ante Agripa, y Agripa le dice un poco más, casi me persuadís a convertirme en cristiano. Y después cuando Pedro, en su primera carta, él dice que como cristiano es necesario padecer, que vamos a padecer como cristianos, ¿sí? Son las tres partes en la Escritura que nombran la palabra cristianos, ¿sí? Pero es bueno ver que la primera vez que se nombra es en la iglesia de Antioquía, y acá define el perfil de lo que es un cristiano, de lo que debería ser un cristiano. Y eso es lo que quiero hablar con vos esta noche, y con todos aquellos que vayan a ver este video luego, por Facebook, por YouTube o donde sea, para que juntos reflexionemos si realmente somos cristianos. Si realmente nosotros, aquellos que decimos seguir a Cristo, hemos ido un poco más allá de seguirlo por lo que Él da y alcanzar a ser lo que Él nos propone que debemos ser, sus representantes aquí en la tierra, representantes de una conducta, de un carácter, de una imagen. Por eso te invito a que leamos juntos. Vamos a leer Hechos capítulo 11. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del verso 19 en adelante. Es un pasaje muy conocido para aquellos que normalmente leen las Escrituras.
Y dice así, Hechos 11, del 19 en adelante. Dice lo siguiente: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Les pido que por favor subrayen esa frase, o la tengan presente en este mensaje esta noche. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. Por favor, subrayen esta frase, porque de acá comienza todo. Anunciando el evangelio del Señor Jesús. No cualquier evangelio. No el evangelio del pastor tal, no el evangelio del apóstol tal, no el evangelio de la red apostólica no sé qué, no del evangelio del... No, el evangelio del Señor Jesús. Número uno, vamos a definir esta noche cuál era realmente el evangelio del Señor Jesús. El mensaje del Señor Jesús. Sabemos, ya lo hemos definido, que el evangelio es una persona, es Cristo mismo. El evangelio es el Hijo de Dios. Es la buena noticia del Padre, el Hijo de Dios aquí en la tierra. Pero tenía un mensaje. Entonces nosotros vemos que aquí estos varones de Chipre y de Cirene entraron en Antioquía y la base que ponen allí es el evangelio del Señor Jesús. Vamos a definirlo dentro de un ratito. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Segunda frase que tenemos que resaltar en esta noche. ¿Qué es convertirse al Señor? ¿Qué significa realmente convertirse al Señor? Lo vamos a ver esta noche también. Quédate por favor, no te vayas, que hay muchas cosas interesantes para ver. ¿Sí? Convertirse al Señor. ¿Qué es realmente convertirse al Señor? Llegó la noticia de estas cosas a los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y dio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Permanecieran fieles al Señor. Tercer punto. Estamos haciendo un camino, ¿eh? Número 1, el evangelio del Señor. Número 2, se convirtieron al Señor. Número 3, permanecieron fieles al Señor. ¿Sí? Sigan este camino, por favor, porque esto nos lleva a ser cristianos. Y sigue diciendo después, verso 24. Pero era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Número 4 para ver esta noche. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sí? Entonces acá hay 4 puntos que quiero que repasemos en este pasaje bíblico. Número 1, como vimos recién, se anunció el evangelio del Señor. Se anunciaba el evangelio del Señor Jesús. Número 2, como decíamos recién, ¿cuál era el número 2? Se convirtieron. ¿Sí? Se convirtieron al Señor. Número 3, permanecían fieles al Señor. Y número 4, era la consecuencia de todo esto, a los discípulos se los llamó cristianos. Entonces acá hay un punto que es sumamente importante que quiero que veamos en esta hora. Primero, estos 4 puntos los vamos a tocar porque estos 4 puntos nos van a definir a nosotros si realmente somos cristianos o somos simplemente seguidores de Jesús. Una cosa es ser cristiano y otra cosa es ser un seguidor de Jesús. Yo puedo seguirlo a Jesús buscando sus milagros, puedo seguirlo a Jesús buscando sus prodigios, puedo seguirlo a Jesús buscando sus señales, puedo seguirlo a Jesús buscando la resolución de mis problemas terrenales y temporales dentro de este espacio que no es la eternidad, sino que es un tiempo cronos en el que vivimos. Yo decido cómo lo busco. Si lo busco a Jesús para solucionar todos los problemas terrenales que tengo, o lo busco a Jesús para poder imitarlo y convertirme en un seguidor de Él que se convierte en un discípulo de Él. Es muy diferente. Por eso que es muy importante el evangelio que has recibido.
el apóstol Pablo decía, así como han recibido el evangelio del Señor, anden en él. O sea, así como recibiste el evangelio de Jesucristo, viví de acuerdo a lo que recibiste. Y el gran problema que tenemos hoy en día, entre esta diferencia de lo que son los seguidores de Jesús, los que buscan los beneficios de Jesús de Nazaret, y los que buscan ser verdaderamente cristianos, representantes de Cristo en la tierra, hay una gran diferencia, porque los primeros son creyentes y los segundos son discípulos. Pero el ser creyente o el ser discípulo es el resultado, en primera instancia, del fundamento que se puso, del evangelio que se le predicó en primera instancia a esas personas que supuestamente se convirtieron a Cristo, y podemos ver qué es conversión. Entonces, recibimos muchas veces un evangelio de oferta. Recibimos un evangelio que nos ofrece los beneficios de Jesús de Nazaret. Y es más, aparte lo vendemos como que está en un lugar, venía al culto, venía al templo, que está en la dirección tal, la iglesia que está en la dirección tal, como si la iglesia tuviera dirección, una dirección donde ir, y dice, venía a este lugar y allá Jesús de Nazaret va a responder y va a solucionar todos tus problemas. Entonces la gente va buscando la resolución de sus problemas, y el evangelio que le predican no es el evangelio del Señor Jesús. Es el evangelio de oferta. Es el evangelio que resuelve problemas. Es el evangelio que resuelve situaciones y problemas terrenales, humanos. No el que resuelve la naturaleza pecaminosa del ser humano. Entonces, llegan a ese lugar y lo que le presentan es la necesidad de un intercambio. Si vos aceptás a Jesús como tu Señor, entonces Él va a solucionar todos tus problemas. Entonces la pregunta es, ¿y qué yo tengo que hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer para que Jesús de Nazaret responda y mis problemas y me cambie y me transforme? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, entonces tenés que hacer esta oración de fe, la famosa y antibíblica oración de fe. Entonces, ¿qué tengo que decir? Tenés que repetir conmigo. Y la gente repite como loro sin saber lo que está haciendo, porque lo que está buscando es la necesidad de solucionar su problema. Entonces, ante la necesidad de solucionar su problema, está buscando la poción mágica que le diga cómo lo hago para que se solucione mi problema. Es muy sencillo. Tenés que aceptar al Señor Jesús como tu Señor. Tenés que aceptar a Jesús como tu Señor. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y le hacen repetir a la gente una frase que, vuelvo a decir, una oración que no es bíblica, y que es la oración mágica para que todo cambie. Entonces, el evangelio que le ponen a la gente en su cabeza viene a través de una repetición que les dice, bueno, vos sos pecador, entonces ¿qué tenés que hacer? Repetí conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te pido perdón por mis pecados, te acepto en mi corazón como mi Señor, te entrego mi vida, ahora escribe mi nombre en el libro de la vida eterna, y te doy gracias y vaya a ser, cada uno tiene su oración. Y gracias a Jesús, amén. Entonces, en ese momento te dicen, perfecto, acabás de recibir a Jesucristo en tu corazón, te acabás de convertir en cristiano, y entonces ahora Dios te va a dar todos los beneficios que viniste a buscar. No hay nada más fraudulento que esa presentación del evangelio, porque ese no es el evangelio de Jesús. Cuando estos creyentes, porque fíjense que acá hay un proceso, no hay un suceso. Todo comienza con un suceso. Hombres de Cirene y de Chipre que predican en Antioquía, hombres que son de dos ciudades diferentes que predican en Antioquía, y cuando hablan, anuncian el evangelio del Señor Jesús, no cualquier cosa, no el evangelio que escuchamos muchas veces hoy, no el evangelio de oferta que escuchamos hoy. Anuncian el evangelio del Señor Jesús, o sea, el mensaje del Señor Jesús. Jesucristo como crucificado, resucitado, exaltado, puesto al Señor, pero el mensaje del Señor Jesucristo era, arrepiéntanse, sean introducidos al reino, pónganse bajo el gobierno de Dios y que sus vidas sean transformadas, nazcan de nuevo. No hay forma de poder agradar a Dios si no hay un nuevo nacimiento. No hay forma de poder entrar al reino de Dios, que significa ponerte bajo el gobierno de Dios, si no hay un nuevo nacimiento. Entonces, no se le predica a la gente que su condición delante de Dios es de pecadora. No se le dice a la gente que por ser pecador no tienen conexión con Dios.
No se les predica a la gente que la única forma de ser perdonado de sus pecados es aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. No se les predica a la gente de que están muertos espiritualmente hablando y que necesitan creer en la resurrección de Cristo para poder recibir la vida de Cristo y ya no estar más muertos espiritualmente hablando. Y no se les dice que de una vez por todas tienen que morir al gobierno de su yo para que de ahora en más Jesucristo sea el Señor de su vida y los gobierne. Este es el Evangelio. Dejar de vivir bajo el gobierno de tu yo para pasar a vivir bajo el gobierno de aquel que es el Señor en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Este es el verdadero Evangelio. Este es el fundamento que hay que poner en la vida de las personas para que luego puedan transicionar a convertirse en cristianos. No me voy a quedar ahí, ya hablé muchas veces de la presentación del Evangelio. Este es el Evangelio de Jesucristo. Entonces ellos presentan, número uno, ellos anuncian el Evangelio del Señor Jesús. No de Jesús de Nazaret. Anuncian el Evangelio del Señor, del que está sentado en el trono, el que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que está esperando que todo ser humano doble su rodilla y lo confiese como el Señor, como el dueño de su vida. Ese es el mensaje que ellos anuncian. No anuncian el mensaje de Jesús de Nazaret, que te arregla el matrimonio, que te arregla la economía, que te sana el callo que tenés en el dedo gordo. No, no es ese. Es el mensaje del señorío. Entonces, cuando te anuncian este mensaje, vos tomás dos decisiones. O aceptás el gobierno de Cristo y renunciás a tu vida por completo y vivís para Él, o seguís viviendo para vos. Y cuando lo necesitas a Jesús, lo llamás por teléfono como cuando llamás a los bomberos para que te vengan a apagar incendios, pero después te olvidas que los bomberos existen. Lo mismo. Un falso evangelio. Entonces, todo arranca del verdadero evangelio. Vuelvo a repetir por si recién te conectaste. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús de Nazaret que un cristiano. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús que un cristiano. Los que lo siguen a Jesús lo siguen por lo que Jesús da. Los que son cristianos lo siguen porque quieren ser sus discípulos y vivir solamente para Él. Y renunciaron al gobierno suyo para vivir bajo el gobierno de Cristo. Le entregaron su vida por completo a Él realmente. Entonces fíjense que el segundo paso que vamos a ver esta noche dice, le anunciaron el Evangelio del Señor Jesús. Dice, la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Se convirtió al Señor, no se convirtió a la religión evangélica, se convirtió a la religión, el nombre que vos le quieras poner, se convirtió al Señor. La pregunta acá es, ¿qué significa convertirse? Porque somos rápidos para decir palabras, somos rápidos para definir cosas sin definir. Hay mucha gente que, define, ¡ay, qué bárbaro! A tal persona vino, le hicimos la oración de fe y se convirtió al Señor. No se convirtió al Señor porque no le presentaste el señorío. Le hablaste de Jesús de Nazaret que está buscando resolver los problemas. Convertirse, ¿qué significa convertirse? Bíblicamente, ¿qué significa convertirse? No lo que nosotros en nuestra mentalidad religiosa creemos que es convertirse. Porque en la mentalidad religiosa pensamos que convertirse es dejar de ser, un católico para ser un evangélico, por ejemplo. O dejar de ser un mandista para ser un católico o ser un evangélico. O dejar de ser un musulmán para ser un católico o un evangélico. O dejar de ser un budista para ser un católico o un evangélico. Pero eso no es convertirse. Eso simplemente es cambiar de religión. Cambiar de religión como que me mudé a otra casa, pero todo sigue siendo igual porque es parte de lo mismo. Es parte de un sistema llamado religión creada por hombres. No hay una conversión. La conversión bíblica tiene un fundamento y le voy a dar dos definiciones de lo que es convertirse. ¿Qué significa realmente conversión? Porque cuando ellos presentan el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Señor, no el Jesús que da las cosas que vos necesitas, sino el Señor, el que gobierna, por consiguiente y como resultado da una conversión. ¿Qué significa convertirse? Porque dice aquí que gran número creyó en el mensaje de que Jesús era el Señor y se convirtió al Señor.
¿Qué significa convertirse? Le voy a dar dos definiciones de conversión para que nos ayude un poco a entender esta palabra que es tan importante para nuestra vida, porque nos tenemos que preguntar si realmente nos hemos convertido a Cristo, si nos hemos convertido al Señor. ¿Y qué significa conversión? Número 1, transformación o cambio de una cosa a otra distinta. Repito, transformación o cambio de una cosa a otra distinta. Eso no provoca la religión. Vos no te podés transformar de una cosa a otra por cambiar de templo, por cambiar de religión, por cambiar de la misa al culto. No te convertís por eso. La conversión pasa por otra cuestión que es mucho más fuerte. Dice, transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Recuerden que la Escritura dice que nosotros fuimos llamados, ¿sí? Fuimos predestinados para ser ¿qué? Transformados a la imagen del Hijo de Dios. O sea que convertirme en cristiano significa estar en la posición correcta para decir de ahora en más voy a permitir de que Dios transforme mi vida y que cuando los demás me vean a mí, vean a Cristo. No un evangélico, católico, lo que sea, sino que vean la naturaleza del Hijo de Dios en mi vida. Que ya no sea yo quien gobierno, que ya no sea yo quien hablo, que ya no sea yo el que tomo soluciones o acciones en mi vida, sino que sea todo en base a las convicciones que Cristo puso en mí, que me transforman en mi manera de vivir. Segunda definición, transformación de alguien o algo en cierta cosa que antes no era. Repito, ¿qué significa conversión? Transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. Nosotros no podemos decir que simplemente por una oración de fe, en un culto, porque alguien me dijo repetí conmigo, eso provoca en mí una conversión. Es falso. Es la receta falsa de una religión falsa, de algo totalmente corrupto, que lo único que busca es sumar adeptos a una nueva religión y miembros a un templo. Y entonces te hacen creer que con eso ya está. Como hiciste la famosa oración de fe, entonces ahora vos pensás que toda tu vida cambió y vos seguís viviendo igual. Lo único que sí, como ahora hiciste esa oración, ahora sí Jesús te va a escuchar y te va a arreglar el problema matrimonial, te va a arreglar el problema económico, te va a arreglar la salud, te va a acomodar todas las cosas. Total, Él no te demanda nada. Él solamente te demandó una oración. Pero no es así. El Evangelio de Jesucristo no te demanda una oración, te demanda tu vida. Te demanda que le entregues por completo el control de tu vida. Y cuando alguien le entrega el control de su vida a Cristo, se provoca una transformación. Dejás de ser lo que eras y pasás a ser lo que deberías ser. Dejás de ser una persona gobernada por el yo, con todos los frutos que el yo tiene, fruto de egoísmo, fruto de justicia propia, frutos de engaño, frutos de corrupción, frutos de mentira y todos los frutos que nosotros tenemos como seres humanos caídos de la presencia de Dios, y pasamos a la presencia de Dios, pasamos al gobierno de Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestro interior comienza una transformación que nos lleva a manifestar en la tierra los frutos de Jesucristo. Eso nos va convirtiendo en cristianos. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús de Nazaret que ser un cristiano, vuelvo a repetirlo. Hay muchos seguidores de Jesucristo en el mundo que profesan diferentes religiones. Hay gente que siguen a Jesús, son católicos, son evangelios, adventistas y toda la rama de la religión evangélica y todo lo que se te ocurra, pero simplemente siguen a Jesús. No son cristianos la mayoría de ellos, porque un cristiano decidió morir a sí mismo para vivir para Él. Este es el Evangelio, lo demás es simplemente la oferta de una religión. Nada más que eso. Pero el Evangelio es radical. El mensaje del Señor Jesús es radical. Por eso que, vuelvo a repetir, estamos viendo cuándo fue la primera vez que en la historia de la humanidad se le dijo a seres humanos de carne y hueso como vos y yo, estos son cristianos. Y esto fue en Antioquía,
La primera vez que alguien describe a seres humanos como cristianos es en Antioquía. Y estamos viendo los pasos que fueron dando estas personas para realmente ser cristianos. Número uno, como decía, recibieron el Evangelio del Señor Jesús. El Señor, no el que te arregla los problemas, sino que gobierna en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Número dos, por haber recibido el Evangelio del Señor, se convirtieron al Señor. ¿Qué significa convertirse al Señor? Dejaron de ser gobernados por su yo y dispusieron toda su vida al gobierno de Cristo para ser transformados a su imagen, porque convertirse, como vimos recién, vuelvo a repetirte, significa transformación o cambio de una cosa en otra distinta. Significa también transformación de una cosa en otra que antes no era. Hay mucha gente que dice, no, yo soy cristiano, pero vos lo seguís viendo, los mirás, lo ves hace 5 años atrás y lo volvés a ver ahora y no cambiaron nada. No hubo una transformación en su vida. Lo único que tienen de cristiano es que van a un culto, que van a un templo, que se autodenominan cristianos, que leen una Biblia y que te repiten versículos bíblicos de memoria y que andan contendiendo por las redes sociales. A cualquiera que habla por las redes sociales ya le andan contendiendo y tirándole palabra bíblica ahí, pero sus vidas son un desastre. Se le cae a pedazos la economía, se le cae a pedazos los matrimonios, se le cae a pedazos la relación con los hijos, todo se le cae a pedazos porque no son cristianos. Son simpatizantes de Jesús, simpatizantes de una religión que dice ser cristiana. Pero no existe una religión cristiana. Lo que existe son cristianos. Y eso es muy diferente. Por eso que fíjense, vamos a seguir leyendo. Le dije el punto, el tercer punto que hablábamos. Le decía que, verso 23, y cuando éste llegó, ¿sí? Bernabé llegó y vio lo que estaba pasando y le dice, lo exhortó a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Permanecer fiel al Señor es andar viviendo en la tierra en las enseñanzas que Él dejó. Vivir acá en la tierra conforme a las palabras que Él nos dejó. Entendiendo que las palabras que Jesús expresó son la voluntad del Padre. Y Él dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y un fruto que permanezca. Jesucristo siempre decía, hablaba de darle los frutos al Padre. Los frutos que el Padre espera es que nosotros vivamos como vivió Jesús aquí en la tierra, y que vivamos las enseñanzas que Él nos dejó. Esos son los frutos que el Padre espera, y eso es lo que realmente nos convierte en cristianos. Por eso que vivir los frutos de Jesucristo nos va a llevar a convertirnos en ¿qué? Cuando nosotros expresamos aquí en la tierra los frutos que el Padre esperaba ver en Jesús, nos convertimos en discípulos de Jesús. Él es el Maestro mostrándonos el camino. Él es el Maestro expresando la voluntad del Padre. Él es el Maestro poniéndose Él en primer lugar como ejemplo a imitar y diciendo, imítenme a mí, miren cómo yo vivo. Pongan por obra esto. Hagan la voluntad del Padre como yo la hago. Escuchen al Padre como yo lo escucho. Oren con el Padre como yo oro. Respondan al Padre de acuerdo a sus necesidades como yo respondo. Eso es ser un cristiano. Es convertirse en un discípulo de Jesucristo. Porque cristianos son aquellos que son discípulos de Jesucristo. Por eso el punto 4 que veíamos dice lo siguiente. Y se congregaron todo un año allí con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿A quiénes se les llamó cristianos? Hoy en día le decimos cristiano a cualquiera. Cualquiera que vaya a un templo religioso, católico, evangélico, es un cristiano. No, no es un cristiano. Seguidores de religiones no son cristianos. Los verdaderos cristianos son los que tienen los frutos de Jesucristo. Los verdaderos cristianos no son los creyentes, los verdaderos cristianos son los discípulos. Porque ahí dice, no dice, y a los creyentes de Jesús se les llamó cristianos por primera vez en la historia de la humanidad. No, a esos seres de carne y hueso como vos y yo, se les llamó cristianos porque se convirtieron en discípulos de Jesucristo.
Y ellos le habían puesto el fundamento que le tenían que poner, el señorío de Cristo. Se le anunció el evangelio del señorío de Cristo. Luego aceptaron ese señorío y se convirtieron al Señor. Dejaron de vivir para sí mismos y vivían para Él. Corrieron de su trono el yo, su egoísmo, su forma de ver la vida, y pusieron a Cristo en primer lugar. Y empezaron a transformarse a la imagen del Hijo de Dios. Por eso después de un tiempo, y acá dice que después de un año, a estos discípulos, eran discípulos, no eran creyentes, se les llamó por primera vez cristianos. Después de un año. Siempre digo, ¿cuánto tiempo supuestamente tenés de seguidor de Jesucristo o de cristiano? ¿Cuántos años hace que pisás un templo? ¿Cuántos años hace que tenés una Biblia? ¿Cuántos años hace que te declaraste como cristiano? La pregunta es, ¿estás viviendo como un verdadero cristiano? ¿Tu forma de hablar es la de Jesús? ¿Tu forma de vivir es la de Jesús? ¿Tu forma de expresarte en la vida es la de Jesús? ¿Tu forma de resolver y encarar los problemas es la de Jesús? ¿Tu forma de manifestar carácter es la de Jesús? Si eso aún no ocurrió, vas a tener que trabajar rápidamente en tu vida, porque puede ser que seas simplemente un seguidor de Él, por lo que Él puede dar, pero todavía no le entregaste tu vida por completo para ser transformado a su imagen. Todavía podés estar diciendo, bueno, yo soy como soy, a mí me tienen que aguantar así, este es mi carácter, esta es mi forma de ser, esta es mi forma de hablar. Es tu forma, pero no la de Cristo. Y la transformación tiene que ver con esto, con ser transformado, convertirse en cristiano significa ser transformado de una cosa a otra que no eras antes. Si hoy, después de tanto tiempo en tu vida, se sigue viendo ese viejo hombre, esa vieja mujer, quiere decir que aún no sos cristiano. Necesitamos entrar en una transformación. Y por favor, a esta gente le llevó un año, hay gente que le lleva muchos más años. ¿Y saben por qué? Porque se viven excusando. Siempre tiene una excusa y te dicen, bueno, vos sabés, estoy en un proceso. Porque esa es la palabra. Estamos en un proceso para llegar a ser cristiano alguna vez. Dios me entiende, sí, está perfecto. Pero quiero decirte algo, ¿sabés quién realmente está en un proceso? El que está en un proceso es el que quiere cambiar. Porque el que no quiere cambiar abandonó el proceso. Abortó el proceso. No está en el proceso. Se jacta del proceso. Se escuda detrás del proceso. Se excusa detrás del proceso, pero en realidad abandonó el proceso porque nunca se dejó tratar por el Señor. Nunca le entregó ese carácter podrido que tiene. Nunca le entregó esa forma violenta de hablar. Nunca le entregó esas expresiones violentas de expresarse ante la sociedad. Nunca le entregó sus mañas. Nunca le entregó sus reacciones. Nunca le entregó esa forma pecaminosa de vivir en muchas cosas. Nunca lo hizo. Entonces cada vez que mete la pata y cada vez que le va mal, lo primero que te dicen, y te lo digo porque hace 15 años que pastoreamos gente, lo primero que te dicen, estoy en un proceso, Dios lo entenderá. Sí, Dios entiende que estás en un proceso si Él ve que realmente querés cambiar. Si Él ve que cada vez que te equivocás hay un genuino arrepentimiento. Hay un deseo de honrar a Dios con tu vida. Honrarlo con lo que ves, honrarlo con lo que oís, honrarlo con lo que hablas, honrarlo con las decisiones que tomás. Ese es un verdadero cristiano, que a pesar de que todavía no está un 100% manifestando a Cristo, aún así, en ese proceso lo quiere honrar y desea honrarlo a Cristo, y todos los días muere un poco más a su vida para convertirse a Cristo. Ese es un verdadero cristiano. Tal vez no está formado totalmente, pero está en el proceso porque se está dejando procesar. Pero hay mucha gente que se excusa. ¿Y saben cuál es el mejor resultado para darte cuenta si alguien realmente es cristiano o no? Es muy sencillo. Al que realmente se convirtió en cristiano y se convirtió en discípulo de Jesucristo, Dios le añade gente. Dice aquí, y fíjense, y vuelvo a decirlo, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y después más abajo dice, verso 24, y gran multitud fue agregada al Señor. El Señor agregó multitud, ¿a quién? A los que estaban siendo cristianos.
a los que estaban siendo transformados, a los que aceptaron el gobierno de Cristo sobre su vida, a los que vivían el Evangelio del Señor, que es el Evangelio del señorío de Cristo, aquellos que estaban siendo transformados, que se estaban convirtiendo al Señor, aquellos que vivían para Cristo y no para sí mismos, aquellos que dejaron de buscarlos por los panes y los peces a Jesús y estaban decididos a entregarle su vida por completo. A esos Dios le agregó gente. Si Dios no agrega gente a tu vida, quiere decir que todavía sos un seguidor de Jesús y no un verdadero cristiano. Todavía estás en la etapa de creyente y no te convertiste en un discípulo de Él. Porque Dios va a añadir gente a su iglesia. Y su iglesia no es iglesia de creyentes. La iglesia es una iglesia de verdaderos cristianos, de discípulos. ¿Y por qué digo esto? Quería leerle Juan, pero me estoy yendo por otro lado, pero permítanme decirle esto y después voy a Juan. ¿Por qué? Porque el proceso de que Dios hace con nuestras vidas, primeramente es individual, pero luego es para insertarnos en la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es una institución. La iglesia no es la institución católica. La iglesia no es la institución evangélica, llámese como se llame. La iglesia está constituida por cristianos. Y los cristianos son aquellos que obedecen a la cabeza. Pablo lo enseña. Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Entonces, para vos y yo ser miembros de su cuerpo, tenemos que responder a la cabeza, que es Cristo, no a nuestra cabeza, a Él. Si yo no respondo a la cabeza, no puedo ser parte de su cuerpo, porque el cuerpo de Cristo responde a la cabeza, y esa cabeza es Jesucristo. Tomarlo como que fuéramos simplemente una célula, algo pequeñito de parte de ese cuerpo. Esa célula responde a la cabeza. Yo no puedo decir que soy cristiano si no respondo a Cristo en mis acciones. No puedo decir que soy cristiano si en mi forma de hablar no respondo a Cristo. No puedo decir que soy cristiano si no represento a la cabeza. Esto es una cuestión de representación. Si represento a Cristo, soy cristiano. Si no lo represento, no lo soy. Soy un seguidor de Jesús de Nazaret, encauzado o encajonado en la religión católica o la evangélica o la que vos quieras llamarle. Pero no soy un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano representa a Cristo en su forma de hablar, lo representa en su forma de ver, lo representa en su forma de reaccionar ante la vida. Lo representa en su forma de tener fe, de esperar, de avanzar, de retroceder. Lo representa en todo. ¿Por qué? Porque está conectado a la cabeza. Entonces, el estar conectado a la cabeza te conecta al cuerpo. Y lo primero que quiere tener un cristiano es tener comunión. Por eso dice, y se congregaron todo un año con la iglesia y juntos aprendían y crecían. Si vos realmente sos un cristiano, vas a querer estar con otro cristiano. Si te convertiste en discípulo de Cristo, vas a querer estar con otro discípulo. Y vas a querer ser edificado por ese discípulo como vos también lo edificás. La comunión va a ser lo más importante en tu vida. Tener comunión con otros porque es parte del cuerpo. Imagínense que esta mano no me responda. Imagínense que yo quiera gobernar esta mano y esta mano no me responda, haga lo que ella quiera. Es imposible porque está conectada a mi cuerpo. Esta mano no puede hacer lo que quiere, hace lo que yo digo con mi mente. Lo mismo tiene que pasar con la iglesia. Los miembros de la iglesia tienen que responder a la cabeza. Y entre ellos tienen que estar coordinados también, unidos, por la misma vida de Jesucristo. Por eso que un verdadero cristiano no es alguien que participa simplemente de un culto o de las actividades de la iglesia. Mal dicha iglesia. Un verdadero cristiano es aquel que quiere ser iglesia, que quiere representar a Cristo individualmente y corporativamente ante la sociedad, y que a la vez quiere tener comunión con la iglesia, desea pasar tiempo con otros cristianos. Eso habla de madurez espiritual, de ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, lo dice acá en Hechos 11 que estamos leyendo, y se congregaron, verso 26, y se congregaron. A ver que quiero algo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. La iglesia está constituida por cristianos discípulos o discípulos cristianos. Esa es la iglesia. Por eso no busques iglesia por cualquier lado. ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el templo? ¿Cuál es la marquesina? ¿Qué nombre tiene la iglesia? La iglesia no tiene nombre. La iglesia, el único nombre que tiene la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Representantes de Jesucristo aquí en la tierra.
representamos su naturaleza, representamos su carácter, hemos muerto a nosotros para que Él viva a través de nosotros. Por eso, con esto ya casi voy terminando, denme unos minutos más, quiero leerles Juan 6. Nosotros vemos la historia de Jesús y comenzamos a ver que cuando Él comienza el ministerio, empiezan a haber milagros, señales, prodigios, y la gente se desespera y lo empieza a buscar. Empiezan a buscarlo no por el mensaje que Él tenía, sino por lo que Él estaba dando. Le estaba solucionando sus problemas. Entonces, ustedes saben que Él le da de comer a mucha gente 2 veces. Y esa gente en un momento se desespera porque no lo encuentran y Él se fue a otro lado. Y esto está, quiero que me den tiempo porque voy a leer Juan 6. Voy a leer unos cuantos versículos para darle el cierre esta noche a lo que quiero hablar. Juan 6 del verso 22 en adelante. Juan 6 del verso 22 en adelante. Vamos a ver cómo esto que pasa aquí hoy en día se sigue repitiendo esta historia. Y el mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo y la reacción de la gente sigue siendo la misma, tanto para un lado como para otro. Así que prestad atención, por favor. El día siguiente la gente estaba del otro lado del mar y vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado a Tiberia junto al lugar donde habían comido pan después de que había dado gracia al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en sus barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Acá vemos gente buscando a Jesús, siguiendo a Jesús. Lo empiezan a seguir, lo empiezan a buscar. ¿Dónde está que lo seguimos? Vamos a buscarlo, vamos a seguirlo, porque si estamos cerca de Él, algo de Él vamos a recibir. Y esto es lo que te dice la religión. Seguilo a Jesús. Tenés que estar cerquita de Jesús porque Él te va a dar todo. Acércate a Jesús. Yo no me acerco a Jesús. Yo me metí en Cristo y Cristo se metió en mí por medio de la fe, que es muy diferente. Y dice, y hallándole del otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Jesús le respondió, de cierto les digo, que me buscan no porque han visto señales, sino porque les di pan y se saciaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló el Padre. Él está diciendo, dejen de buscar lo terrenal, y si me buscan, no me busquen porque comieron pan. Búsquenme por el alimento que yo les voy a dar, porque el alimento que yo les voy a dar, le va a dar vida eterna a ustedes. Y le dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues tú haces para que nosotros veamos y creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo dio de comer. Y Jesús le dijo, verdad, verdad le digo, no le dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Es lo que le está diciendo, yo soy el pan que descendí del cielo y que vengo a darles vida, porque están muertos. Y escuchen, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que cree en mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Ellos dicen, la señal de los antiguos fue que cayó pan del cielo, ¿recuerdan? El pan, el maná que caía todos los días del cielo. Ellos que estaban esperando una señal de esa. Y Él le dice, a ustedes no les voy a dar pan como le dio mi Padre, porque eso era sombra y figura de lo que habría de venir. Eso estaba mostrando lo que iba a pasar ahora que yo estoy aquí, porque yo soy el pan que descendió del cielo para darles vida. Y dice, les he dicho esto, aunque no me han visto, no me creen.
Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que viene a mí no lo echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diera no pierda yo nada, sino que lo resucite al día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo del Hombre y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día postrero. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Murmuraban. Acá está la mentalidad religiosa. Mirá este tipo, ya se pone a predicar. Yo quería pan, quería que me dé comida, quería que me arreglara el matrimonio, quería que me arreglara las cosas de acá de mi vida, todas las cosas que están mal. Y este tipo se me pone a darme un sermón ahora, cosas que ni siquiera entiendo qué me está diciendo. Esa es la actitud de alguien que va a un templo a escuchar un culto y no sabe lo que está escuchando. Es la misma actitud. Murmuraban en contra de él. Y los judíos, los religiosos le decían, ¿cómo es que dice este que él es el pan del cielo? Porque siempre Jesús te habla en términos espirituales, no en términos naturales. Por eso necesitas aceptar a Cristo como el Señor de tu vida y recibir al Espíritu Santo, si no jamás vas a entender el mensaje de Cristo. Porque es un mensaje espiritual, no terrenal. Y sigue diciendo, Jesús le dijo, verso 42, y decía, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice que descendió del cielo? Jesús le respondió y le dijo, no murmuren entre ustedes. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está por los profetas, serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oye al Padre aprendió de él, viene a mí. Y quiero avanzar un poquito más. Verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Sus padres comieron maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que les daré, y acá se complica la situación, acá para la mente religiosa se complica la situación, porque le dice, y el pan que yo les daré es mi carne. Él está diciendo, no les voy a dar pan, le voy a dar mi carne a comer. Le daré mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Y acá ya se empieza a complicar. Entonces los discípulos contendían entre sí. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? No le entraba en la cabeza. ¿Cómo este me va a dar a comer su carne? ¿Está loco? ¿Qué dice? Jesús le dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, o sea, subió la apuesta, y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. La cuarta vez que habla de la resurrección del día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como los padres de ustedes que comieron maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas las dijo en la sinagoga estando en Capernaum. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron, ojo, muchos discípulos, dura cosa, o dura palabra, dice este, ¿quién la puede sobrellevar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto los ofende? Pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo habían de entregar. Yo les digo, por eso he dicho, por eso les he dicho, que ninguno puede venir a mí si no fuera dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y Jesús les dijo a los 12, ¿quieren irse acaso ustedes también con ellos? Y entonces Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué le leo todo esto? ¿Por qué me tomo el tiempo para terminar leyendo de esto? Porque esto es lo que ocurre todos los días. La gente lo busca a Jesús de Nazaret
¿Por qué? Lo busca Jesús de Nazaret por lo que Él le puede dar, porque le va a dar comida, porque le va a arreglar para el matrimonio, porque le va a arreglar esto. Pero Jesús le dice, eso no estoy esperando de ustedes, porque eso lo va a llevar siempre a la muerte. Lo que yo estoy esperando es que ustedes se conviertan a mí. Lo que estoy esperando es que me coman y que me beban. Lo que estoy esperando es que me incorporen a su vida para que yo sea su vida y permanezcan en mí y yo permanezca en ustedes y los transforme. Eso es lo que está diciendo Jesús. Ellos no lo entienden. ¿Por qué no lo entienden y por qué les parece una ofensa lo que está diciendo? Por eso dice, ¿los ofende a ustedes esto? ¿Saben por qué le dice, los ofende a ustedes esto? Le dice eso, ¿por qué? Porque en toda religión de aquellos tiempos, incluso los judíos también lo hacían, se presentaban animales, sacrificaban animales en el altar como una ofrenda a Dios. Y los sacerdotes comían de esa ofrenda. Lo que sobraba de la ofrenda era comida de los sacerdotes. Y Jesús lo que está diciendo es, de ahora en más, la ofrenda que ustedes van a tener en el altar no es la carne de machos cabríos, la carne de animales, sino es mi carne la que va a ser ofrecida en el altar. Y el altar no va a ser el que siempre ustedes ven, un altar de piedra donde matan el animal. El altar va a ser una cruz. El altar va a ser una cruz, donde voy a ser crucificado, donde voy a derramar mi sangre que va a iniciar un nuevo pacto con sus vidas, y mi carne va a ser entregada por ustedes. Entonces, comer de la carne de Cristo significaba eso, comer de aquel que iba a ser sacrificado por nosotros y beber de su sangre que nos ponía en un nuevo pacto delante de Dios. Entonces veamos algo que es maravilloso, porque en aquel tiempo solamente los que comían de eso eran los sacerdotes. Y Jesús inicia un nuevo tiempo, un nuevo pacto donde dice, ya no algunos serán sacerdotes, sino todos serán sacerdotes. Y para que todos sean sacerdotes, les digo, van a tener que comer de mi cuerpo y beber de mi sangre. Entonces ustedes van a permanecer en mí, yo voy a permanecer en ustedes, y de esta manera van a ser transformados. Por eso vuelvo a decir y cierro con esto. No quiero ser muy complicado para explicar esto esta noche. Lo que Jesús está diciendo, la única forma de que ustedes realmente puedan ser mis discípulos es que se dejen gobernar por mí, que mi vida los penetre. Hoy leí algo, que cuando alguien come algo, lo que uno come trae proteínas y trae diferentes cosas que hacen que el cuerpo pueda seguir viviendo. Y Él les decía, ustedes están muertos. El pan, que significa el alimento de la religión, el maná que cayó del cielo, era el alimento de la religión que hizo que multitudes mueran en la religión. Que no entren a tierra prometida, porque entrar a tierra prometida significaba entrar a Cristo. Era una forma y figura de lo que iba a ocurrir. Que Israel entrara a la tierra prometida significaba que los hijos de Dios entraran a Cristo. Cristo es nuestro reposo. Entonces Él dice, lo que comieron sus padres es el maná, ese pan, es el pan de la religión que te mata. Como le dijo a la samaritana, el agua que vos ves, el agua de la tradición religiosa te mata. Siempre vas a tener sed, siempre vas a tener hambre. Pero la carne, mi cuerpo, que es el pan que descendió del cielo, es el que te da vida para siempre. Y mi sangre es la que te da vida para siempre. Pero eso solamente acceden a aquellos que decidieron vivir bajo mi gobierno, bajo mi señorío, bajo mi autoridad. Vuelvo a repetir por si recién entras en esta noche. El mensaje de hoy es muy sencillo y ya voy terminando. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús que ser un cristiano. Te hago el resumen de las cosas que vimos esta noche. Número uno, para ser verdaderamente un cristiano, yo tengo que ser un discípulo. Estoy yendo para atrás. En Antioquía, por primera vez en la historia de la humanidad, a seres humanos como vos y yo, les dijeron, estos son cristianos. Pero a esos que señalaron como cristianos eran los que ya se habían convertido en discípulos de Jesucristo. ¿Y por qué eran discípulos? Porque permanecían fieles al Señor. ¿Qué significaba permanecer fieles? Vivían todo el tiempo honrando al Señor con sus vidas. ¿Por qué lo hacían? Porque se habían convertido a Él. Porque habían recibido el evangelio del señorío de Cristo. Entonces, no es lo mismo recibir el evangelio de Jesús de Nazaret que recibir el evangelio de Jesucristo, del Señor Jesús. Cuando vos recibiste el evangelio de Jesús de Nazaret, lo vas a buscar toda tu vida,
por los panes y por los peces. Lo vas a buscar toda tu vida porque te arregle las soluciones, te traiga soluciones a los problemas terrenales, pero nunca lo vas a honrar con tu vida porque tu vida jamás va a representarlo a Él. Va a representar tu naturaleza pecaminosa, va a representar tu yo, va a representar tu egoísmo, no lo va a representar a Él. Y por más que vos digas cristiano, tus frutos determinan si lo sos o no lo sos. Entonces cuando vos de repente recibiste el Evangelio del Señor Jesús, tu vida ha sido totalmente rendida y entregada a Él. Entonces tu vida va siendo transformada. Convertirte al Señor no es una oración de fe. Convertirte al Señor es una transformación. Donde dejás de ser lo que eras para ser otra cosa. No que cambiás de religión, cambiás de naturaleza, cambiás de vida. Dejás de representarte a vos y dejás de representar al diablo en muchas ocasiones y representás a Cristo con tus acciones. La gente cuando te ve te dice, este es cristiano. Este representa a Cristo y por representar a Cristo también te conecta con la iglesia porque vuelvo a decir, la cabeza es Cristo, el cuerpo es la iglesia y la iglesia está constituida por discípulos y cristianos, no por creyentes que siguen a Jesús de Nazaret. Por eso termino esta noche con este mensaje. Lo que había escrito en las redes sociales. No es lo mismo ser un seguidor de Jesús que ser un verdadero cristiano. Ser un seguidor de Jesucristo no te convierte en cristiano. Hoy definimos en esta noche qué es ser cristiano y qué es verdaderamente convertirse y qué es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es vivir bajo el señorío de Cristo. Convertirte a Él es ser transformado a su imagen y representarlo en la tierra. Ser un discípulo o ser un cristiano es ser un discípulo, alguien que representa a Jesús en la tierra, en toda su expresión. En su forma de reaccionar, en su forma de hablar, en su forma de vivir, en su forma de pensar, en su cultura, en todo. Lo representa a Cristo. Por eso, decía aquí, a Jesús lo seguían multitudes porque Él tenía algo para dar. Pero, ¿qué pasa? Dice, ellos eran seguidores de una solución a sus problemas, pero cuando Jesús le dijo, como recién veíamos, ellos se volvieron atrás. Cuando los llevó a un compromiso, se volvieron atrás. Lo que separa a los seguidores simpatizantes de Jesús con los verdaderos seguidores es la motivación de sus corazones. Los primeros quieren a Jesús por lo que Él les puede dar, pero los segundos son los que entregan su vida y viven para Él. Cristiano es aquel en quien la vida y los frutos de Cristo se ven. Termino con esto. Como habíamos dicho hoy, ¿todo seguidor de Jesús es cristiano? No. Yo sé que las mentes religiosas me van a dar con un caño en las redes sociales, me van a decir, miren lo que está predicando este tipo, está loco. Es bíblico. Todo seguidor de Jesús no es cristiano. Puede ser católico, evangélico y cualquier religión que digan seguir a Jesús. Pero seguir realmente a Jesús y ser cristiano es haberte negado a vos mismo. Es haber aceptado el proceso de transformación. Es haber aceptado que Cristo te cambie. Es haber aceptado de que el que fuiste ya no lo vas a hacer nunca más. Que Él te va a transformar a su imagen. Que Él te va a cambiar. Porque convertirse significa transformarse. No hacer una oración simplemente. Es transformarse. Por eso repito, ¿todo seguidor de Jesús es cristiano? No. Cristiano es aquel que representa a Cristo en la tierra. Y vos no lo podés representar con tu cultura, con tu religión, con tu forma de pensar, con tus emociones, con tu carácter, con la forma en que vos vivís, con la forma en que tratás a la gente. Si vos en todo esto que te dije no lo representás a Jesús, no sos cristiano. Sos simplemente un seguidor de una religión que dice ser cristiana. Pero repito, no existe la religión cristiana. Lo que existe es ser cristiano. Y ser cristiano te hace ser parte de su iglesia. Te hace ser iglesia. Por eso también digo esta noche, y termino, no todo aquello que dicen somos iglesia, verdaderamente lo son. Porque la iglesia está compuesta por discípulos de Jesucristo que representan a lo que la cabeza, que es Él, dice y ejecuta sobre la tierra. Estamos para ejecutar la voluntad del Padre aquí en la tierra y para darle los frutos al Padre que Él espera. Y vuelvo a decirte, no somos perfectos, estamos en un proceso, pero aquellos que realmente están en un proceso son los que todo el tiempo se sienten compungidos
y se sienten mal y realmente se arrepienten cuando saben que se equivocan y se manifestaron con la naturaleza del hombre y no con la naturaleza de Cristo. Eso sí realmente están en un proceso, y te aseguro que si vos estás en ese proceso, si todos los días vos te entregás a Cristo, si todos los días vos agarrás y decís, Señor, me equivoqué, pero realmente quiero honrarte con mi vida, quiero transformarme, quiero salir de esta cuestión, quiero realmente ser un representante tuyo en la tierra, si realmente vos decís eso, yo te puedo decir que de acá a un tiempo, ni vos mismo te vas a reconocer. Vos decís, ¿cómo puede ser que yo haga esto? Antes jamás reaccionaría de esta manera. Antes he hecho otra cosa que no es esto. ¿Cómo puede ser que haga esto? Antes ni me interesaba estar con otro cristiano, no veo la hora de estar con mis hermanos y pasar tiempo con ellos. Antes al mundo lo trataba así nomás mal, ahora trato de dejar una buena imagen a los demás, porque sé que los demás no están viéndome a mí. Yo estoy dejando mal parado a Cristo cuando yo hago malas cosas ante el mundo. Cuando le pago al mundo mal con mal, cuando estafo al mundo, cuando le trato mal a la gente, cuando engaño, cuando hago todo lo que el mundo hace, yo no estoy representando a Cristo. Me estoy representando a mí. Y estoy representando una naturaleza caída. Por eso les pido, por favor, en esta noche, que nos examinemos cada uno a nosotros mismos y nos comparemos con el Señor. Él es nuestra medida. La medida a alcanzar que todo cristiano tiene es la estatura de la madurez de Cristo. Medite con Él. Y fíjate, si en tu vida Él se ve, si en tu vida no se ve, aún no sos cristiano. Sos un simpatizante de Jesús. Te pusiste la camiseta, hablas de Jesús, te compraste una Biblia, vas a algún culto, a un templo, participás de alguna reunión, le pusiste el pescadito a tu auto, te compraste algunas cositas que pegaste en la heladera, en el refrigerador, ¿sí? En tu casa hay cartelitos que hablan de Jesús, pero eso no te representa como cristiano. Cristiano te representa cuando en las situaciones de la vida difíciles tenés que reaccionar como un cristiano. Cuando tenés que perdonar y perdonás. Cuando tenés que hablar verdad y hablar verdad. Cuando tenés que hacer las cosas por derecha y no estafás a nadie. Cuando sos honrado. Cuando sos respetuoso con la gente. Cuando sos amable. Cuando realmente manifestás el carácter de Cristo siendo manso. Jesús dijo una sola vez, imiten a mí. Y dijo, imítenme a mí, que soy manso. No podés ser un cristiano violento. Olvídate de eso. No existe eso. El cristiano es manso. El cristiano cede, el cristiano padece, el cristiano da, el cristiano otorga. El cristiano sobre todas las cosas manifiesta a Cristo, manifiesta su justicia, manifiesta su verdad. Te envío un fuerte abrazo de la isla del Delta de Tigre. Gracias por estar del otro lado, quería compartir este mensaje con vos. Y yo soy el primero que me estoy midiendo. Si te lo comparto, pues porque esta palabra al primero que me dio fue a mí, por eso la comparto. Y te aliento a que juntos podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y en la representación de esta naturaleza aquí en la tierra, para que los demás puedan ver que la luz existe, que Cristo es la luz y que nos iluminó a nosotros, y por lo tanto ahora nosotros somos luminares del mundo, como decía el apóstol Pablo. Fuerte abrazo, paz para todos, buena semana, estamos en contacto, nos vemos pronto, los amamos, paz, que sigan bien, chau chau, bendiciones.